Por la presente, nuestro grupo ha de desarrollar los diferentes casos planteados por el producto académico final del curso de responsabilidad civil. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar, ¿no? Vamos a desarrollar lo que es la primera interrogante que dice, ¿no? Del caso planteado, donde dice la pregunta, ¿no? La que la Sala Civil de la Corte Suprema en vía de casación debe pronunciarse sobre el fondo del asunto en procesos que se pretende una indemnización por daños y perjuicios. El caso, ¿no? Que nos plantean es sobre, sobre los demandantes que pretenden, ¿no? Solicitar una indemnización por daños y perjuicios en agravio de su menor hija, ¿no? Por una cuantía de 50.000 soles, ¿no? Contra dos empresas. Una de las empresas es Sol de Oro y la otra empresa Volvo Financia Perú, ¿no? A efectos de que estos solidariamente cumplan con la obligación pretendida, ¿no? Argumentando que el accidente sufrido en agravio de su hija, ¿no? Le causó dichos daños en un despiste y volcadura. Seguidamente le cedo la palabra a mi compañero para que pueda, ¿no? darnos a entender la siguiente interrogante. Buenas noches. Continuando con las interrogantes, resolviendo el caso 2, casación 3470-2015, Lima Norte, indemnización por daños y perjuicios. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué sucede si en el marco de un caso concreto no se acredita uno de los elementos antes señalados? Desarrollando la respuesta, eh, concluimos, si no se acredita uno de los cuatro elementos que son la antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y daño, la acción de indemnización por daños y perjuicios no será procedente. La responsabilidad civil se construye sobre la base de estos elementos y la falta de uno de ellos impide que establezca la obligación de indemnizar. Ello significa que incluso si hay evidencias de uno o más de los elementos, la falta de alguno de los otros hace que el caso no tenga fundamento suficiente para que el tribunal ordene el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Respondiendo a la pregunta 2, se revisan los cuatro elementos tanto en el sistema de responsabilidad civil contractual como extracontractual en el marco del caso del concreto. En el presente caso, sí, en el marco los cuatro elementos de la responsabilidad civil se revisan tanto en el contexto de la responsabilidad civil contractual como en la extracontractual, ya que ambos sistemas están presentes en el análisis y se deben aplicar según los hechos y las circunstancias del caso. En el caso en concreto, el análisis de la indemnización por los daños y perjuicios parte de un incumplimiento de obligaciones en el contexto contractual, la obra de ampliación del almacén AMBA Perú, pero los principios generales de la responsabilidad civil, concluidos los cuatro elementos, antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y daño, son de aplicación universal y deben ser evaluados en cualquier tipo de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. El siguiente caso es el de Manuel Pérez, su esposa Rosa Valiente y su hijo Leonel, que sufrieron un accidente cuando el camión Volvo que conducía transferido por Cerro Colorado fue impactado levemente. El choque activó la direccional trasera izquierda causando la explosión del tanque de gasolina e incendiando el camión. La esposa e hijo fallecieron y Pérez sufrió traumatismo encefalocraniano. Investigaciones revelaron que Cerro Colorado conocía fallas en su flota, pero prefirieron pagar indemnizaciones en lugar de repararlas. Asimismo, se nos plantean las preguntas que en el caso existente de alternativas de solución para la reparación civil y los medios probatorios que deben de haber para consolidar una demanda de indemnización. Por un lado, sí existen alternativas al proceso judicial para obtener una indemnización. La conciliación extrajudicial permite un acuerdo entre las partes con asistencia de un conciliador autorizado con carácter vinculante. También se puede reclamar ante la aseguradora del camión si contaba con SOAT por una compensación rápida. Otra opción es la negociación directa con Cerro Colorado, basada en el artículo 1969 del Código Civil peruano, que obliga a quien causa un daño a repararlo. Y además, si hay un convenio previo, se puede recurrir a mediación o arbitraje. Por una demanda de indemnización, es fundamental probar la existencia del daño, la relación causal con la acción u omisión del demandado y su responsabilidad civil, conforme al artículo 1969 del Código Civil. Son claves muy importantes la información producida por la policía y los técnicos que están relacionados con el accidente del vehículo y el incendio. Asimismo, la documentación médica y las certificaciones de defunción para acreditar las lesiones y el fallecimiento.
Continuando con la ponencia, ahora vamos a hablar sobre el caso número 4, donde Mariano interpuso una demanda de divorcio por la causal de separación de hecho contra Maribel, exigiendo el pago de una indemnización, por lo que será incurrido en abandono de hogar y producto de ello se encuentra separado de hecho por un espacio de 15 años. El proceso se encuentra listo en primera instancia, listo para la expedida de la sentencia. No, como primer interrogante tenemos, en el caso en concreto, cómo se acredita la conducta antijurídica. La conducta antijurídica de Maribel, el abandono de hogar, se acredita mediante pruebas que demuestren su ausencia prolongada y sin causa justificada. La interrogante número 2, tenemos en el caso concreto cómo se acredita el factor de atribución. El factor de atribución, es decir, la responsabilidad de Maribel en el abandono de hogar, que se acredita demostrando de su conducta fue voluntaria, justificada, causante de la separación de hecho. Interrogante número 3, en el caso en concreto, ¿cómo se acredita el nexo causal? El nexo causal entre la conducta de Maribel y la separación del hecho se acredita demostrando que el abandono del hogar fue causa directa de la separación, mediante pruebas que vinculan su ausencia con la decisión de Mariano. En el caso en concreto, ¿cómo se acredita el daño? El daño ocasionado por el abandono de hogar se acredita presentando pruebas de perjuicio sufrido por Mariano como consecuencia de la separación de hecho, como testimonios, informes psicológicos o cualquier otro medio probatorio que demuestre el impacto negativo en su vida. Continuando con el último caso, respondiendo a la primera interrogante, ¿en qué consiste la aplicación del sistema subjetivo de imputación y quiénes serían los responsables en el caso? Según nuestro Código Civil peruano vigente, el sistema subjetivo de imputación se aplica en situaciones donde se busca determinar quién es el responsable de un daño debido a una acción u omisión que incumple un deber de diligencia, cuidado o profesionalismo. En este caso, la responsabilidad se basaría en la culpa de los profesionales de salud involucrados y no solo en el resultado adverso. Es decir, se debe investigar si las personas actuaron en forma negligente, imprudente o si hubo una falta de atención y cuidado adecuado en el contexto del parto de la niña. Respondiendo a la segunda interrogante, ¿en qué consiste la aplicación del sistema subjetivo de exoneración e inmunidades? En el sistema subjetivo de exoneración e inmunidades permite que los responsables de un daño puedan ser exonerados de la responsabilidad civil si prueban que actuaron sin culpa, la culpa fue ajena, la existencia de una inmunidad. ¿Cómo se liberarían los responsables de los supuestos infractores? Según el Código Civil peruano, la responsabilidad civil deriva de un daño, puede, puede, de un daño, puede exonerarse en ciertas condiciones. Los supuestos de infracción, la obstetra, médico y el hospital podrían intentar liberarse de la responsabilidad civil bajo los siguientes principios: exoneración por caso fortuito o fuerza mayor, exoneración por culpa ajena, inmunidad por el incumplimiento de protocolos, el consentimiento informado. Con lo que se concluye con la presente exposición. Muchas gracias.